Muy buenos días. Mi nombre es Francisco Celis Mendoza Aima. Soy docente de este curso sobre la imputación concreta, imputación necesaria, imputación suficiente. Bueno, son los diferentes términos con los que se ha abarcado este principio, para algunos incluso el cuestionamiento al término de principio o al concepto de principio lo tienen todavía como una situación vigente, ¿no? Bien, pero lo que tratamos nosotros es de desarrollar el problema de la imputación necesaria desde la perspectiva de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es lo que nos interesa. Hay varios temas que tenemos que tomar como una suerte de aproximación al tema y luego ver su abordaje desde la Constitución, porque queremos partir primero de un problema de necesidad práctica para luego recién sobre su base ver cómo así está previsto o está consagrado en la Convención Americana de los Derechos Humanos, específicamente en los artículos 8.2 y 7.4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y la forma como se articula, ¿cierto?, con los otros principios, como por ejemplo con el de presunción de inocencia. Vamos a hacer una presentación más o menos problemática de la necesidad de la imputación concreta. Y partimos de un ejemplo. Pongámonos en el caso hipotético de un profesor que conjuntamente con su alumna de 13 años se dirige a un hotel a eso de las 6 de la tarde, ¿cierto? El profesor se registra como tal, ¿cierto? El dependiente del hotel da cuenta precisamente del ingreso, registra, perdón, el ingreso del profesor y de la alumna al hotel, a una habitación del hotel, y a la medianoche más o menos se escucha el llanto de la menor. Esa es la razón por la que da cuenta al Ministerio Público y la Fiscalía, conjuntamente con la policía, al día siguiente interviene a las 6 de la mañana. Por esa razón es que es sometido a un examen de ingeniería sexual y un examen biológico, y el resultado arroja pues deploración reciente, y al examen biológico se encontró espermatozoides incompletos o con cabezas incompletas dentro del interior, en el interior de la vagina de la menor, ¿no? Cuando preguntamos sobre este hecho, normalmente a los operadores penales, ellos afirman que se trataría de un delito de violación de la indemnidad sexual. Particularmente en la legislación peruana, su previsión normativa se encontraría en el artículo 173.3, que describe como típica el comportamiento de quien accede carnalmente por vía vaginal, anal, bucal u otra forma análoga, ¿no? Entonces, sin embargo, si nosotros ponemos atención en el caso, nos vamos a percatar que no existe imputación, porque lo que estamos narrando son unos hechos precedentes, la circunstancia anterior del ingreso al hotel por parte del profesor y la alumna a las 6 de la tarde, un hecho concomitante, el llanto de la menor a eso de las 12 de la noche, y un hecho posterior que viene a ser la intervención de la policía y los exámenes que se practicaron a la menor, ¿cierto? El examen que arroja deploración reciente y el examen biológico que trae como conclusión que se encontró líquido prostático y cabezas incompletas de espermatozoide en el interior de la vagina de la menor. Pero vean, en ningún momento he hecho referencia al acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, ¿no? No he presentado ninguna proposición fáctica que describa ese hecho típico, porque es el hecho típico, los demás son hechos o circunstancias que rodean el hecho típico. Entonces es acá donde aparece el problema, ¿no? Porque seguramente en la representación mental de muchos de ustedes está en la siguiente respuesta, pero se sobreentiende, es algo implícito. Pero el problema está ahí, que la imputación concreta nunca debe ser implícita, nunca debe ser tácita, sino debe ser explícita, expresa, de tal manera que genere un proceso cognitivo. Y con ese proceso cognitivo determine una presunción de inocencia, pero de hechos concretos, no de generalidades. Porque a esta persona el mandato no es que se le presume inocente de haber ingresado al hotel, eso no es delito. No es que se le presume inocente del llanto de la menor a medianoche, eso no es delito.
no es que se le presume inocente de la intervención policial fiscal al día siguiente, eso no es delito. No es que se le presume inocente del examen médico legal a la menor, el examen médico por sí como hecho no es delito, tampoco del examen biológico que se realizó. Lo que es delito es lo que todos en este momento ustedes pueden señalar con conclusión, es el acceso carnal por vía vaginal o por cualquiera de las otras vías con la menor. Entonces, si es que no se hace una presentación de la imputación en la forma concreta, conforme a cada uno de los elementos del tipo, en definitiva, no se estaría configurando la imputación. Entonces, miren cómo son las cosas. La definición de una imputación concreta siempre tiene que estar pautada, ¿cierto?, por la presentación de proposiciones fácticas que realicen cada uno de los elementos del tipo. Por más sugerentes que sean las circunstancias, por más de pronto potentes para realizar inferencias, no nos olvidemos que el proceso penal es un proceso cognitivo y ese proceso cognitivo parte de la afirmación de proposiciones fácticas que realizan los elementos del tipo y que tienen que ser probadas, ¿no? Entonces, ese es el tema central. Lo que sucede es que muchas veces, cuando se presentan las denominadas imputaciones, se hace una extensa narración solamente de las circunstancias, pero se obvia justamente el núcleo, lo principal, como si esto ciertamente tendría que sobreentenderse, y esto no es así. A veces esa deficiencia no queda solamente en la presentación de las circunstancias, sino que incide mucho en el tema de la presentación más bien de conceptos indeterminados. Para superar esa exigencia de proposiciones fácticas que describan la realización de los elementos del tipo, acuden a veces a términos genéricos indeterminados, como por ejemplo que dio rienda suelta a sus bajos instintos. Nos imaginamos de qué manera puede dar una persona rienda suelta a sus bajos instintos: masturbarse, bailar desnudo, hacer tocamientos a la menor. Es decir, ese dar rienda suelta a sus bajos instintos puede ser una expresión coloquial, pero de ninguna manera satisface las exigencias de los elementos del tipo, de aquel elemento nuclear que viene a ser el acceso carnal por alguna de las vías. Otros pretenden superar esta exigencia a través de expresiones indeterminadas, como por ejemplo hacer referencia al abuso sexual. Bueno, pero el abuso sexual también es un término indeterminado, porque las formas como una persona puede abusar sexualmente de una menor son de manera distinta, desde los tocamientos en diferentes partes del cuerpo, desde hasta el acceso carnal por alguna de las vías, los tocamientos con distintas partes del cuerpo del imputado. Es decir, como vemos, también es un concepto indeterminado y nos lleva solamente a sospechar, a conjeturar, pero no a formular proposiciones fácticas específicas que den lugar a un debate cognitivo respecto precisamente de la realización de los elementos del tipo. Este es un tema muy recurrente, bastante frecuente, y que hace que el debate en juicio oral básicamente sea de aproximaciones a través de conjeturas, hipótesis, cuando su escenario es básicamente cognitivo, ¿no? Bien, entonces lo que estoy haciendo notar hasta este momento solamente es la necesidad precisamente de la configuración de una imputación concreta, ¿cierto?, bien definida con proposiciones fácticas, que centralmente se construya considerando precisamente los elementos del tipo. Otro de los cuestionamientos que se realiza con frecuencia a esta exigencia de la imputación necesaria o imputación concreta es que no se cuenta con elementos directos que permitan precisamente la construcción de la imputación concreta. No hay una cámara que esté filmando el momento del acceso carnal o el momento de la realización de cualquier otro delito. Eso es, pues, eso es absurdo. De hecho, la realización de los hechos delictivos normalmente son en clandestinidad, en secreto, ¿cierto? Por el ánimo precisamente a no ser descubiertos. Entonces, acá aparece un problema. Cierto que se va a requerir siempre de una información directa para la construcción de la misma imputación. No es cierto. Lo que pasa es que sobre la base de esas circunstancias que hemos narrado, la labor que le corresponde al operador fiscal es precisamente una labor reconstructiva, una técnica de reconstrucción de los hechos sobre esos datos que ha encontrado. Es decir, esos datos es suficiente como para que el Ministerio Público llegue a una proposición fáctica donde diga que hubo un acceso carnal.
Y esto tiene que ser objeto precisamente de debate en el plenario del juicio oral, ¿cierto? Esto tiene que ser, en todo caso, objeto de investigación y luego ser postulado como pretensión ya en el juicio oral, ¿no? Pero si es que el Ministerio Público no reconstruye la imputación del hecho punible con base a esos elementos de comisión, lo que vamos a encontrar solamente es la presentación de los indicios, ¿cierto? Pero jamás la imputación. Y lamentablemente, muchas veces la Fiscalía solamente se queda en esa presentación, ¿cierto? Sin mayor referencia con el hecho imputado y deja que esto se presuma. Nosotros consideramos que precisamente el problema no está tanto en que los hechos delictivos se presenten clandestinamente o de manera secreta, sino está en saber dar lectura a aquellos indicativos, a aquellos rastros que deja a esa operación de atar cabos para construir una imputación, para reconstruir historiográficamente la forma como se habrían realizado los hechos. Entonces, el tema varía radicalmente porque resulta que esa reconstrucción de los hechos tendría que suponer necesariamente recurrir a exigencias de máximas de experiencia, de leyes de la naturaleza, de las reglas de la lógica, con las que fácilmente se puede construir. Pero esa es la técnica que no se utiliza y es por eso que lo que vamos a tener siempre son imputaciones bastante difusas o en todo caso imputaciones carentes de la proporción fáctica central y es la razón por la que a nivel del juicio oral el debate básicamente es un debate sobre circunstancias y no atiende a un debate cognitivo del aspecto central que viene a ser la realización de los elementos del delito. Bien, entonces este problema de la imputación concreta es una necesidad, ¿cierto?, en cada una de las etapas del proceso, pero eso lo dejaremos para otra sesión. Por lo pronto lo que queremos señalar que la imputación concreta o imputación como tal es un derecho, es un principio mejor que aparece regulado en el artículo 7.4 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero no queremos quedarnos solamente en el tema de la imputación concreta como la necesidad de una comunicación detallada de los hechos, sino queremos avanzar un poco más para ver cómo esta imputación concreta o imputación necesaria está articulada necesariamente con la presunción de inocencia. A tenor de lo que señala el mismo artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, señala que se presume inocente a toda persona a quien se le inculpa en la realización de un delito, ¿no? Toda persona inculpada en un delito se le presume inocente. Entonces, este es un derecho fundamental, es un derecho humano, ¿cierto?, que exige siempre un contexto. La incriminación, la inculpación, la imputación de un hecho punible. De tal manera que no es un derecho humano general, no atañe a todas las personas de forma general, sino solamente a aquellas que se encuentran en ese contexto circunstanciado de una imputación de un hecho punible, ¿no? A veces los equívocos son bastante fuertes cuando de pronto se considera que cualquier persona fuera de cualquier contexto se le presume inocente, pero ¿inocente de qué?, ¿no? Entonces tenemos que ser claros en esto, en el sentido de que se presume inocente a una persona, pero inocente, obviamente, de un hecho punible imputado. Entonces, en ese contradictorio procesal, lo definitorio va a ser precisamente la imputación del hecho punible, artículo 7.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿cierto? Y el reflejo, ¿cierto?, configurado por la formulación de la imputación como correlato, viene a ser la presunción de inocencia. En ese orden, la presunción de inocencia nunca va a ser una presunción de inocencia abstracta, general, difusa. Es una presunción de inocencia concreta. Vuelvo a insistir, la presunción de inocencia es una presunción de inocencia concreta. Entiéndase así por las propias exigencias de la Convención al señalar que se presume inocente a toda persona que es inculpada por un delito, que es imputada por un delito. Reparen bien este tema, por favor, porque a veces de tanto hablar de la presunción de inocencia nos quedamos en su generalidad, ¿cierto? Pero no tomamos cuenta de la concreción de esta presunción de inocencia porque necesariamente es el correlato de la imputación concreta.
Si no hay imputación concreta, si no hay una imputación necesaria, no se puede configurar de manera adecuada una presunción de inocencia concreta, una presunción de inocencia específica respecto de cargos incriminados, inculpados o imputados, ¿cierto? Por eso es que cuando estamos ante imputaciones mal llamadas como tal, de circunstancias donde no se describe la imputación del hecho punible, entonces lo que vamos a encontrar es que no se articula perfectamente la presunción de inocencia, ¿cierto? Tenemos a personas procesadas sin una imputación de un hecho punible y con una presunción de inocencia completamente enervada o cuando no anulada, porque no se está imputando un hecho punible, sino un conjunto de circunstancias, y resultaría que el hecho punible como tal aparecería como algo implícito y como algo tácito. Si lo tácito o implícito no está siendo exteriorizado, entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros considerar la configuración de una presunción de inocencia concreta? Una presunción de inocencia concreta que simplemente puede ser deducible, que lo podemos inferir, ¿no? Eso, lógicamente, está vaciando de contenido el propio proceso y con ello, qué duda cabe, incide directamente en la articulación del contradictorio, ¿no? El contradictorio, no nos olvidemos, se materializa sobre la base precisamente de una imputación concreta y una presunción de inocencia concreta. Si el Ministerio Público imputa que ese profesor, identificado como tal, tuvo acceso carnal por vía vaginal con la menorcita de 13 años, ¿cierto? Entonces, se tiene que presumir inocente a este profesor de haber accedido carnalmente por vía vaginal con la menorcita. Ese es el par perfecto. Dos aspectos del contradictorio procesal, la imputación concreta del hecho punible y la presunción de inocencia, ¿cierto? Concreta de ese hecho punible. Esa presunción de inocencia siempre es concreta. Y con ello se configura un contradictorio material, donde el aspecto principal de ese contradictorio procesal, que duda cabe, viene a ser precisamente la imputación concreta, ¿cierto? Que va a definir los contornos de la presunción de inocencia concreta y con ello el contradictorio. No hay que olvidar que el contradictorio es el principio central del proceso, ¿cierto? Si tenemos una imputación concreta, contenido de la pretensión penal, y tenemos la presunción de inocencia concreta, entonces va a ser el contenido precisamente del proceso. El proceso acusatorio que gira sobre la base del principio contradictorio. El proceso acusatorio que tiene como base el principio contradictorio, ¿cierto? Al cual sirven el principio de oralidad, el principio de inmediación, porque es justamente en inmediación que el pretensor punitivo formula los fundamentos de la pretensión punitiva, la imputación concreta. Y es en ese contexto de inmediación que es que el imputado o la defensa técnica del imputado resiste o se opone precisamente a esa imputación concreta. Como ven, en el panorama general que hemos presentado, partiendo primero de la necesidad, luego de ver cómo se conforma o se configura la imputación concreta, y esta va a ser determinante, no es condicionante, es determinante de la formulación de una presunción de inocencia concreta, se definen el par perfecto de la pretensión y oposición de lo que es el proceso acusatorio, y cómo éstas articulan precisamente el principio motor del proceso acusatorio que viene a ser el contradictorio. Bien, solamente hacemos esta presentación preliminar para en las siguientes sesiones, pues, seguir el desarrollo de este interesante tema de la imputación concreta, pero desde la Convención Americana de los Derechos Humanos. Muy buenos días.